Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones, el espacio periodístico comunicacional diseñado para pensar, para reflexionar, para proponer y para criticar, por supuesto, positivamente. Este día he invitado a Gustavo Vallejo, él es presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, pues estamos a menos de un mes de la segunda vuelta electoral que será el 13 de abril para elegir presidente y vicepresidente de la República o presidenta y vicepresidente de la República. Hay dos candidaturas, la del candidato presidente, el señor Daniel Noboa, y la señora María José Pinto, así se llama, ¿no? Y la señora Luisa González con Diego Borja por la llamada Revolución Ciudadana. El Partido Socialista, en su último consejo nacional, tengo entendido, decidió escoger y apoyar la candidatura de la Revolución Ciudadana de la señora Luisa González y su binomio Diego Borja. Te quiero preguntar cómo se llegó a ese consenso, cómo se llegó a esa decisión dentro del Partido Socialista para apoyar a una candidata del correísmo, tomando en cuenta que en el 2007, 2006, 2007, el señor Rafael Correa llegó a la presidencia con la lista 17, ¿verdad? Llegó a Así la es. presidencia con la lista de 17. Gustavo, bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto siempre compartir espacio contigo, Fernando, y con los amigos y amigas que nos escuchan. Parto diciendo que me hubiera gustado que sea por consenso. Realmente fue una mayoría, llamémosle una amplia mayoría, pero hubieron voces disonantes con la propuesta de un apoyo programático a la candidata González y están en su derecho. El Partido Socialista es un espacio profundamente democrático. Y quiero recordarle a los amigos, amigas que siguen un poco la política en este país, que el partido tuvo una decisión a partir del ejercicio del gobierno del presidente Rafael Correa en el año 2011-2012. Quien habla fue expulsado del partido porque mantenía una línea crítica al gobierno y había otro sector de la dirección del partido, de ese momento del Partido Socialista, que en cambio veía sin observación alguna, de forma complaciente, lo que se hacía. Este sector del Partido Socialista al que represento, vinculado al movimiento sindical, al movimiento campesino indígena, a un grupo importante de intelectuales, tomamos distancia y nos costó 8 años, casi 9 años, regresar a la organicidad del ¿Estaban en el partido. ostracismo ustedes? Nunca hemos estado en el ostracismo. Teníamos una plataforma política ciudadana. Nunca nos fuimos del Partido Socialista, pero actuábamos con la denominación de socialismo revolucionario o corriente socialista revolucionaria. Al final hicimos una pequeña unificación de estas tendencias, que éramos críticos al denominado correísmo de la época, y decidimos participar en la elección interna del partido y recuperar la dirección. El presidente anterior a quien habla fue Enrique Ayala Mora, y luego de Enrique, pues voy por un segundo periodo en la presidencia del partido. Pero hago esta mención histórica porque eso significa que nos ha costado más tomar una posición de apoyo a la candidata González, porque no es de un sector que tradicionalmente estuvo apoyando en ese momento la gestión del presidente Rafael Correa. Venimos del sector que estábamos en la calle junto al movimiento campesino y de los trabajadores especialmente, enfrentando ese espacio. Pero creemos que es otro momento histórico, que hay otros actores, y por eso, viniendo de esa confrontación del pasado, creemos que la mejor alternativa es un gobierno del progresismo encabezado por Luisa González. Vale ese contexto en el que tú has puesto, que has contado aquí, pero ¿y cuál era la otra postura? ¿El voto nulo o Noboa? Novoa, con mucho respeto, no existía en el debate del Partido Socialista. Es un partido histórico, vamos a cumplir 99 años. Daniel Novoa representa eh, la cara contraria a lo que representa el Partido Socialista en términos programáticos. Era la posibilidad del nulo, nulo ideológico, una posición, y la otra posibilidad, la del apoyo programático a la candidata Luisa González. Quiero comentarles sin mayor detalle que fue un debate lindísimo. Me hubiera gustado que se pueda incluso transmitir
al público en general, porque fueron 3 horas y un poco más de líneas argumentales fuertes de de las dos propuestas. Finalmente ganó la una, y como buen partido democrático, los compañeros que fueron minoría, pues eh, orgánicamente han decidido acatar la decisión del partido. No les podré pedir que salgan a Hacer hacer campaña. campaña por Ni que Luisa o traigan el voto etcétera. en el celular, porque no va a haber celular. Sí, 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 eso es medio absurdo, pero evidentemente van a respetar la decisión de la mayoría. Hemos discutido con el equipo de la candidata 20 puntos programáticos. Este es un partido programático sobre la mesa, nada bajo la mesa. Ahora, por la tecnología, por los pinchazos o no pinchazos, todo se sabe. No hemos pedido absolutamente cuotas de participación en Gustavo, el gobierno. está previsto conversar sobre los 20 puntos que ustedes plantean. Vale recordar, el Partido Socialista se fundó en 1926. Así Sí, es. se fundó en 1926, lo tengo clarito. Yo no existía, pero lo tengo clarito. Sí, pero eres un buen lector y medio historiador, eso sé. Bueno, ¿cuáles fueron las consideraciones que han primado en este caso para ir a apoyar a Luisa González y al correísmo? ¿Y cuáles son, no sé, las condiciones? ¿Se hizo una especie de inventario? ¿Se hizo una especie de análisis del momento y de los momentos para llegar a esa conclusión? Sí, amigos, amigas. Sí, Fernando, lo que hemos hecho es, entre otras cosas, un corte de tiempo entre el 2006 2015, mirar indicadores que están, si googleamos en el INE, en el Banco Central, en la CEPAL, de cómo estaba el país en ese periodo en cuanto a educación, digamos, tasas de deserción escolar, inserción escolar, matrícula, ingreso a las universidades, etcétera. Hemos comparado con lo que hemos tenido en el bloque de años 16, es decir, 7 en adelante. sí, desde el 17, al 16 termina, viene Lenín Moreno y ahora con el presidente candidato, con los indicadores de los cerca de los 8 años. Y evidentemente, al menos en términos de indicadores sociales, pobreza, empleo, desempleo, subempleo, pobreza extrema, son contrarios. Solo quiero dar un dato, no hay espacio para hacer un detalle, pero si comparamos el año de gestión del presidente candidato Noboa, tenemos que la pobreza se ha incrementado en 2 puntos. 2 puntos suena poco, pero en términos de seres humanos es sobre los 400.000 ecuatorianos y ecuatorianas. La pobreza extrema se ha incrementado 2,6%, que es casi 500.000 seres humanos. Lo que quiero decir es que es un gobierno que en términos de comparativos representa un modelo global, económico, político, social, de gestión, de gobernanza, distinto a lo que los socialistas tenemos en agenda para cambiar este país. Ya tuvimos la oportunidad, hubo una polarización extrema, quedamos en sexto lugar con nuestro candidato Pedro Granja. Ahí hay un mensaje del pueblo ecuatoriano. Esos cerca de 100.000 votos de la lista nacional del Partido Socialista creemos que pueden contribuir a que se apuntale un proyecto con rostro más humano. Esa es la idea básica. Ahí podemos conversar mucho de detalles, pero un proyecto humano que representa el progresismo con una coyuntura totalmente distinta a la de hace años, con otros actores, versus un proyecto que tiene poco de calidad humana y que lo ha demostrado en este año y algo más del presidente Daniel Lobo. En el Partido Socialista hay anticorreísmo. Todo se entera uno en la vida, no podemos mentir. Hay un sector del partido que es profundamente eh, anticorreísta, pero el mundo cambia. En honestidad del caso, yo entre el 2008, 2010, tuve una posición crítica en el Partido Socialista. Yo era vicepresidente nacional del Partido Socialista. Fui a un congreso en el 2010, perdí con 9 votos frente a Rafael Quintero, que representaba el sector correísta. Y de ahí, bueno, la marcha del agua, la marcha de los sindicatos 10, 11, 12, la participación en la Unidad Plurinacional de las Izquierdas con Alberto Acosta y los otros sectores de izquierda, Pachacuti y la Unidad Popular.
ese es el proceso del cual quien habla viene. Por lo tanto, si alguien ha estado activo en la lucha contra el totalitarismo, contra la corrupción, contra la violentación de derechos sexogenéricos, contra la ampliación petrolera minera, es quien habla también. No me considero cabeza de nada, soy parte, me gusta hablar de procesos, de colectivos. Fui parte de ese proceso. Nuevamente, si se googlea, se van a dar cuenta que en esas famosas frases de la izquierda infantil y de las fotos que sacaba aparezco porque salía una foto con Johnny Tarihuana, con Juan Cubi, con Alberto Acosta, quien habla, y decían, ahí está la izquierda infantil. Lo que quiero decir es que yo vengo de esa experiencia y en mi caso, frente a una realidad del país, no del Partido Socialista. El Partido Socialista, primero creo que no va a desaparecer, hemos vivido 99 años y creo que vamos a cumplir los 100 y es una propuesta política para el país válida que presenta una alternativa acorde a las realidades actuales, pero pese a que eso ha sucedido en los últimos años, que una escasez de votos electorales, pues hemos mutado a creer que, y yo personalmente, que frente a lo que me propone el presidente candidato Daniel Noboa, frente a lo que propone la candidata Luisa González, hay un abismo y por lo tanto hay que tomar una decisión. Gustavo, tú dices, o sea, haciendo memoria, haciendo la data, el gobierno de 10 años de Correa, pues hubo inversión social, hubo política pública, un sinnúmero. Totalitarismo. Poniendo la balanza, es otro que tú ya anticipas. Lo que se dice de la corrupción, lo que se dice de eso de la descalificación que fue también muy constante en el gobierno de Correa, un poco, no sé si deliberadamente, tratar de dividir a los Así sectores es. Ujú, sociales, ujú. sindicales, populares, que ahora le está pasando factura, por supuesto, ¿no? Así es, sí. Se puso en balanza. Vamos avanzando, Gustavo. ¿Cuáles son así, brevemente, si puedes, y los más importantes, si es el caso, los 20 puntos que ustedes han planteado? Y creo que ya tiene el correísmo, la señora Luisa González ya tiene esos 20 puntos de Así es. ustedes. Sí, sí. ¿Cuáles son esos 20 puntos Yo me referiré a los 5 que considero, fundamentales? interesa a la ciudadanía en general y al partido. El primero es la lucha contra la corrupción, la impunidad, el no interferir en los, poderes desde el ejecutivo, especialmente en el sistema judicial. Ahí hay un mensaje claro. 2, no ampliación de frontera petrolera minera. Lo de Sacha, bueno, quedó a un lado, pero ahora dejo la alerta públicamente de que lo que se puede venir es la concesión a una empresa norteamericana y es un jueguito nomás. Esperarán si gana Daniel Noboa que luego, si gana, entregarle a alguna empresa norteamericana. 3, defensa de los derechos exogenéricos. Estos 3 temas son polémicos. Esto ya fue parte del debate en la mesa que se formó a partir de la reunión de la Casa de la Cultura. Estos temas ya los hemos debatido con Andrés Arauz, con la gente Pachacuti, con Centro Democrático con Reto, y digamos que son los 5 temas que quedaron pendientes de acordar, porque en los temas de economía, extractivismo, en la mayor parte de cosas acordamos. Este tercer tema está vinculado a la necesidad de tener respeto por la soberanía del cuerpo de las mujeres y respeto a los derechos sexogenéricos, minorías. Ahí hay un largo debate, ahí probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, pero está dentro de los temas Claro, porque hay que tomar establecidos. en cuenta que el expresidente Correa y la propia señora Luisa González Así es. tienen otro tipo de posturas, ¿verdad? Sí, lo quiero decir con absoluta claridad, ese fue uno de los temas que más no nos empantanó, pero generó debate en las mesas de discusión anterior. Eh, el tema del aborto, por ejemplo, es un tema que está sobre el tapete y que hay posiciones divergentes. Ahí, digamos que coincidimos con los voceros de Pachacuti en estos debates y obviamente RC no estuvo de acuerdo, pero son temas sobre la mesa que están colocados. ¿Hay un cuarto tema? ¿Cuál Sí, es hay el un cuarto? cuarto y un quinto tema, la necesidad de combatir al crimen organizado, eh, considerando que la vía punitiva no ha dado resultado en el mundo, haciendo una enorme inversión social, pero esto no significa que no se enfrente con fortaleza, con fuerza al crimen organizado, creando unidades especializadas, tácticas y de inteligencia que golpeen el crimen Y organizado. mirando las causas del problema, ¿verdad? Las causas del problema, y por eso es la segunda patita. Probablemente, y en campaña del anterior, y probablemente el presidente Novoa se enfoca básicamente en la bala y la bala.
La bala es el tercer elemento luego de acciones de prevención, de contención y luego de enfrentamiento. Eh, si le quitamos a decenas de miles de jóvenes de sectores pauperizados de las provincias de la costa, especialmente el crimen organizado, va a haber menos incidencia en los índices de criminalidad y de muertes Y si violentas. controlamos del financiamiento Es básico, ahora intento hacer un resumen, pero efectivamente eso está contenido en el documento. Lo presentaremos la semana que viene públicamente. en Van una a rueda de firmar prensa. el quinto, ¿cuál es? Y el quinto está relacionado a todo lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción, la impunidad, eh, con la creación y el respeto de espacios ciudadanos. Em, pero este también está vinculado a la no criminalización de la protesta social y está, es decir, libertad de movilización, de expresión. Y abrimos un eje exclusivo por el tema de la prensa. Es decir, intentamos recoger todos los puntos que nos distanciaron del denominado correísmo en la década pasada, recoger como puntos que se incorporen en esta nueva versión y que tiene que ver con el respeto a los medios de comunicación y el apoyo al periodismo de investigación. No puede repetirse los elementos negativos que se presentaron en esa gestión. Es un buen comienzo si los reconocen como problema. Gustavo, lo que suele decir, no es un cheque en blanco para comenzar, va a Para nada. firmarse un acta de compromiso, va a firmarse algo que quede presente y que ustedes, los socialistas, pueden hacer un seguimiento y el momento que hay el incumplimiento o alguna cosa, pues también tomen acciones, porque como digo, no es una carta abierta, no es un cheque en blanco y hay que hacer el seguimiento, una veeduría ciudadana de cada grupo que le apoye, en este caso, a la señora González. No vamos a pedir la firma de la candidata Luisa González, porque queremos darle un sentido contrario a lo que ha sido la política en este país. En este país se han Van a firmado, confiar en ellos. en este país se han firmado decenas de acuerdos sobre la mesa, incluso acuerdos notarizados, y se han incumplido. Vamos a intentar revalorizar la palabra. Eh, Su equipo y la candidata, revisando los 20 puntos que presentó el Partido Socialista, dijo: "Ok, estoy de acuerdo con esos puntos, pues vamos a confiar en esa palabra, no vamos a hacer ¿Y show cómo de van a firmar". exigir el momento de que de pronto haya un desvío? A ver, Estimado Fernando, amigos y amigas, la palabra debe pesar más que los compromisos escritos. Y cuando hay un incumplimiento, por eso es necesario presentarlos a la opinión pública. La semana que viene vamos a o presentar sea, que la veeduría sea de la exactamente, ciudadanía. que la ciudadanía vea eso, ¿no? Quiero citar un ejemplo histórico. El Partido Socialista en la fase primera con Rafael Correa en el 2006 le apoyó, pero con un programa que está firmado por Rafael y que está firmado por los dirigentes del partido. En la historia del partido tenemos dos pequeños textos. Te haré llegar, Fernando, porque vos eres un buen lector. Ahí damos cuenta de los incumplimientos. em, y por eso hubo luego el fraccionamiento y pasó lo que pasó, las movilizaciones contra el presidente Correa y eso. Em, Hubo ese documento y fracasó. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a confiar en la palabra de la candidata González. Pero debo decirles que no es que el Gustavo y 3 personas más hicieron la revisión de los 20 puntos, se leyó punto por punto en el Consejo Nacional del partido, es decir, cuenta con el aval del partido, cuenta con la palabra de la candidata y lo presentaremos públicamente para que sea motivo de debate, de Gustavo, información. punto por punto. En esa aprobación participó, aunque no es, creo que es militante, Pedro Granja, él es candidato presidencial del Partido Socialista. Él participó porque en campaña tuvo enfrentamientos duros, sobre todo con Correa. Eh, ¿Él yo aprueba esto? yo no puedo hablar por Pedro, pero a detalle por él, pero lo que sí puedo informar es que, a Pedro le pedimos que, asuma la resolución del partido y Pedro nos manifestó con absoluta claridad que él se sumaba a la decisión que el partido tome, igual que Verónica Silva, que fue candidata a la vicepresidencia de la república por el partido. Es decir, a diferencia de otras organizaciones que pueden presentar fisuras, el Partido Socialista tiene una posición homogénea tomada en un proceso democrático en donde una mayoría hace que se
trace una hoja de ruta para todos los militantes. Aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, conversando con el dirigente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo. Gustavo, el apoyo está decidido, está aprobado. Ustedes van a hacer campaña, van a salir a las calles, van a aparecer en afiches diciendo que hay que votar por Luisa González y obviamente y no votar por el señor Novoa. ¿Cuál va a ser la participación de ustedes? El día de ayer se reunió el Comité Ejecutivo Nacional vía telemática con todas las críticas que hicimos, y resolvió tener una campaña que vaya en tres ejes. El primero es la convocatoria a la conformación de un eh, Frente Nacional por la Defensa de la Democracia, en donde vamos a invitar a personalidades, a partidos políticos, a organizaciones sociales por fuera del correísmo, que en función a esto, a estas líneas programáticas apoyen, fortalezcan la candidatura de Luisa, uno. Dos, a nivel de provincias hemos decidido promover las coordinaciones de organizaciones sociales y políticas para apoyar en territorio la campaña. Y tres, vamos a producir unos pocos materiales audiovisuales de apoyo a la campaña. Lo que quiero decir es que es un apoyo activo, eso podríamos denominarle, no es un apoyo pasivo. Si ya nos embarcamos en esto, porque creemos que el país está en riesgo de volver a tener 8 años más de lo mismo, con incrementos de la pobreza, tasas de deserción escolar, incremento de los niveles de la criminalidad, pues es evidente que frente a estas dos opciones optamos por la una y eso significa que tenemos que estar activos. Gustavo, retrotrayendo, tú has oído, porque vos eres un militante, me imagino, desde joven, desde niño. Sí, 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 toda la vida. ¿Qué dices? Tú has oído muy común los socialistas, A ¿verdad? mí me molesta, pero entiendo Ya. que hay que aguantarse. Pero ¿qué pasa en los últimos tiempos? El Partido Socialista como que en afán de salvar el número, de salvar su inscripción, se fue un poco buscando, no propiamente dentro de la izquierda, sino buscando en otras instancias. Por ejemplo, Pedro José ha estado aquí. Pedro José, Fraile. no sé cuántos de pelos de socialista tenga el Pedro José. Sí, no sé cuántos pelos socialistas tenga Pedro José. Y así candidatos en provincias, en otros lados, tuvieron que no tenía nada que ver con el socialista. Te pregunto, Está bien. ¿Pedro Granja fue un buen candidato para el socialismo? ¿Qué expectativas tenían ustedes? Las expectativas del partido creo que fueron coincidentes con la de una buena parte de la ciudadanía. Esperábamos muchos más votos. Creo que fue un buen candidato. Yo le agradezco al Pedro por haber sido cobijado por la bandera del partido, por haber levantado el registro de la ¿Quién se 17. acercó mutuamente y llegaron al acuerdo? Fue un diálogo del amigo de la universidad que había sido de él, con el papá de un amigo que es militante histórico del partido, una coincidencia. eh, u- pero mucho antes del proceso electoral, yo sabía que era las características del Pedro, un tipo confrontador, que tenía un trabajo social en Guayaquil. Sobre todo le identificaba por el tema de eh, ser abogado de niños violentados sexualmente. Eso es un tema súper sensible y por eso me dio que le admiraba desde que le había Pero ¿no te dio escuchado. un choque que también fue abogado de Bucarán, de Novoa? Está bien conversar sin tensiones de esos temas, ¿no? Lo de Bucarán es un tema que fue discutido y lo de Novoa fue discutido previo a proponerle que sea candidato del Partido Socialista, porque son temas sensibles. Y luego comento lo de Pedro José, que es un buen amigo. Y no es malo decir que unas gentes de izquierda son También amigos era de la amigo, gente de también derechas. era amigo, ¿eh? Eh, a ver, Y se puede hablar con pero por Pedro José. supuesto, es que es necesario hablar. Con ese mensaje terminaré. Me das un minuto al final por un mensaje de unidad que quiero dar. Pero bueno, en el caso de Pedro, el tema Bucarán es un tema que le buscó Dalo para que haga un caso de una niña violentada sexualmente. Ahí aparece en la foto. Uno, el caso de la familia Novoa es un caso en el que él finalmente gestiona que se cancele un cheque, creo que sobre los 70 millones para el SRI.
En ese caso, lo que él dice, como todo abogado, yo con lo que cobro a la gente que puede pagar, financio las causas sociales que me mueven. Esos 2 casos que me parecieron que no rompían con líneas ideológicas, con líneas éticas, no tiene ninguna acusación de corrupción, no En tiene esencia, él era un buen cuadro, era un buen cuadro. ya. Esperábamos más votación, pero Porque creo Verónica, pues ella tuvo una excelente participación, sí, no solamente en el así es. debate de Sí, 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 vicepresidentes, no. ¿no? No, no, hasta ahora, estamos con ella Bueno, coordinando. con eso, ¿qué reflexiones le queda al socialismo y qué futuro le ves al socialismo? Va a cumplir una Así centuria, es. va a cumplir una centuria el 2026. ¿Cuál es el futuro? Em, las organizaciones políticas, se hacen y viven por la lucha por el poder, y llegar al gobierno es solo Es una meta, pero es una meta, pero para es poner en solo ejercicio una lo de que se piensa. tantas metas, exactamente. Pero hay metas intermedias, llamemos. La meta final es transformar la sociedad. Y un partido político intenta ser el intermediario entre las demandas de esos sectores a los que dice representar, en el caso del Partido Socialista, académicos, intelectuales, estudiantes, amas de casa, grupos vulnerables, minorías sexogenéricas, grupos ambientales, etcétera. Pero esas luchas efectivamente, si llegas al gobierno, haces una política que es el encargado de hacer la política pública y logras solventar. Pero las metas intermedias están siempre presentes. Lo que quiero decir es que ganar la elección o tener 5% o 8% no le quita al partido la obligación de seguir metido en el Y siempre sindicato, se está en construcción. siempre se está en construcción. Yo diría que este partido no va a desaparecer porque está muy enraizado. 99 años es un montón de años y siempre hay momentos o décadas, ciclos del partido. El último ciclo alto del Partido Socialista fue en la década del 80 y mediados del 90, presidente del Congreso Nacional, Con Edelberto, todo vicepresidentos. eso, ¿no? Sí, sí. Pero más que eso, el legado del partido, permíteme hacer la publicidad, el legado del partido en este país es enorme. La construcción del Estado-nación o la consolidación se puede contar a través de la historia del Partido Socialista. El primer código de trabajo es Los hecho por los derechos, las militantes, conquistas, ¿no? exactamente. Las constituyentes son, en su momento, en el 40, 50, hasta el 60, con una enorme presencia de personalidades socialistas que hacen una constitución e intentan construir un Estado-nación más democrático. Y lo que quiero decir es que está muy enraizado y aquí hay terceras y hasta cuartas generaciones de gente que está en el partido. No va, tenemos que calibrar bien. Ahora los temas electorales son jodidos. Solo 3 limitaciones de por qué la votación de Pedro. Uno, porque por cuestiones de seguridad no pudimos llegar a los territorios y este país y las campañas electorales no solo se ganan con redes sociales, sino en territorio. Dos, porque tuvimos, eh, creo que fue la campaña de menores recursos económicos. Eso, podría decir eso. Alguien debería dedicarse a hacer las estadísticas de inversión en campañas. Fue la campaña que menos recursos tuvo. Y tres, por una enorme polarización en la que se enfrentaron dos grandes aparatos, pero mega aparatos, que yo siempre digo de común acuerdo, un acuerdo interesado, decidieron que Y, todo el y- resto y desaparezca. ojalá eso no termine en un bipartidismo que sería funesto para el país. Vamos terminando, Gustavo. Vamos terminando. En el hipotético, bueno, vamos antes y la siguiente pregunta. A Gustavo y algún socialista no le vamos a ver ahí en el gabinete, en algunos lados, en el hipotético caso que gane la señora Luisa González. Hemos hecho un acuerdo programático que desecha en ese momento y en esta coyuntura participar en espacios de gobierno. Yo tengo medianamente resuelta la vida, no estoy interesado. Eso es una buena pregunta que deberían hacerles a los políticos de qué viven. Porque hay gente que vive para la política y hay otra gente que vive de la política. Yo me inscribo en el primer grupo, no estoy interesado, el partido no está interesado. Le estamos apostando porque creemos que es una mejor opción para los ecuatorianos, sobre todo para los más vulnerables. Y si gana Noboa, ¿cuál va a ser el comportamiento del Partido Socialista? Con eso terminamos, Gustavo. El comportamiento va a ser como ha sido habitualmente en los espacios donde tenemos capacidad de incidencia y de movilización, que es parte de la lucha por el poder, es decir, el movimiento organizado. Si hay acciones del gobierno que afecten derechos
relacionados a áreas estratégicas, a temas laborales, a temas de violentación de derechos exogenéricos, etcétera, en el campo ambiental, pues habrá una movilización. El problema es que lamentablemente el mundo, el mundo se mueve en una corriente compleja y creo que Daniel Noboa representa a se va a inscribir en esa corriente más totalitaria, filofascista, filofascista, y por lo tanto hay que, en esta parte del mundo chiquita, del centro del mundo Ecuador, hay que hacer un esfuerzo por detener el avance de esta corriente que se difumina por el mundo. Solo quiero hacer un llamado final a los dos candidatos y a las dos fuerzas políticas que están en segunda vuelta. No hagan una campaña de miedo, no hagan una campaña de confrontación, que en un mes habrá un gobierno de el señor o de la señora y tendrán que lidiar con lo que están sembrando. Más bien calma, pónganse a dialogar, que este país solo va a poder enfrentar a los grandes males del crimen organizado, de la pobreza y el desempleo y de la desinstitucionalización con acuerdos de todos los sectores. Llamo al diálogo. Me quedo con eso, Gustavo. Me quedo con esa reflexión y ese llamado de que la campaña electoral que comenzará el otro día del debate, es decir, el lunes 24 de marzo, que debaten, que propongan y que no confronten, sino confronten ideas, por Ideas, supuesto, sí, exactamente. pero que no hagan la guerra sucia, esa Que dejen campaña de sucia. llamarse que el uno es narco y el otro es más narco y que Entonces, cosas que no construyen. y me sumo a ese llamado, que sea un debate programático, un debate de ideas y que primero se inteligencien de lo que pasa en el país, de lo que vive realmente el país. Que no se vuelvan a dividir las familias, por favor, eso. El pasado no puede regresar y eso en estas nuevas condiciones implica por no sembrar odios de lado y lado. Agradezco la presencia y la deferencia de Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista, aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, a conversarnos los pormenores de la resolución del partido para apoyar a la candidata correísta Luisa González, el por qué no apoyar al señor Noboa y todas esas reflexiones respecto a lo que el país necesita. Primero, concientizarnos, reflexionar y buscar una salida conociendo los reales problemas del país y las mejores soluciones. Señoras y señores, muchas gracias. Seguiremos hablando de esto y de todos los temas que nos interesa y nos importa. Hasta la próxima.